Muy buenas a todos, estáis en el canal de Nexene. Yo soy Aria79, ella es Nika y vamos a jugar hoy un juego del que me han hablado mucho, pero he intentado no mirar absolutamente nada, porque me dijeron mejor que no sepas nada cuando juegues. Y bueno, pues aquí hemos llegado. Nos designaron a un guardián. Sí, es verdad. Sí, ahí está, hola, ñaña. Hola, Rana, hola, Tirano también. Sí. Y vamos a ver de qué va este juego que me tiene muy intrigado. Decir que Taka en Nexen le ha puesto un pedazo de 95 y me ha confesado que además él era uno de sus juegos del año. Bueno, para él, para otros compañeros antiguos de la web, como creo que me dijo Yago y Pacole. También nuestro compi Mako también es muy fan de... No sé, es que no sé qué tiene este juego. Vamos a descubrirlo hoy. Yo no sé nada, he visto el GIF que he puesto hoy y he intentado estar en una burbuja durante todo este tiempo. Terano dice miau, host. Sí, es verdad que no funciona lo de los hosts. Por cierto, no he leído el análisis de Taka por lo mismo, por lo que hemos comentado de no enterarnos de nada del juego, pero le ha puesto un 95. Taka no pone las notas así en plan, venga, va, que me ha molado un... No, o sea, si Taka dice que tiene un juego un 95, es que tiene que ser algo fuera de lo normal. ¿Qué tal trabajadores? Dice. Pues vamos a ver. Ya sé que va. Me voy a por algo de comer y vuelvo en nada. Muy bien, que aproveches. Os he dejado el análisis ahí de Taka y antes de empezar vamos a hacer una cosa que no sé si se lo he dicho a Nika. Hoy, los jueves, no me ha dicho nada. Son los días en los que Taka suele hacer streaming. Ah, bueno, ¿vale? Me puedo imaginar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy Taka no está. No está. Takata. Pero por una buena razón. Por una buena razón y además es su cumple. Que os animo a todos a cantarle cumpleaños feliz junto a nosotros. Querido amigo Taka, que sé que vas a escuchar esto en otro momento. Va por ti. Cumpleaños Taka, feliz cumpleaños Stanley. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Y que cumpla mucho más. Es que me la lía. ¡Hola, Sayan! Es verdad, lo siento. Se han ido dos personas porque no sabía sincronizarte con mi anda, que no. ¿Pero por qué te inventas la letra? Bueno, venga, vamos a darle ya. Taka, amigo mío, va por ti este streaming. Te queremos. Sí, lo queremos un montón. Te queremos, Taka. Tacaremos. Bueno. Le vamos a dar volumen a esto. No sé si el audio será importante o no. ¿Os habéis enterado de lo último de Bala? Sí, pero sí, mira, desde el primer momento. ¿Jugaste a Stanley para hablar alguna vez? No. Me lo han dicho ya, hasta Tirano me ha enviado un S, me lo han dicho por el grupo de... Hasta que la computadora sea apenas visible, o sea, ya. Sí, porque no se ve, ¿no? Sí, yo no está veo. ahí. Vale, pues, ¿le doy más? No, apenas. ¿Así? Un poquito. Bueno, es que también tenemos el claro. foco este. ¿Así? Sí. Ay, pobrecita. Dice Sayan, no son buenos días, solo días. Introduce la hora actual. ¿Me ha dicho Taka? Vale. Va por... De cara al streaming, el desarrollador ha pedido... ¿Pongo 16? Sí. Son y cuarto. Pero... Pues da igual. El desarrollador nos ha pedido que cuando llevemos una hora de streaming, reiniciemos la partida y empecemos de nuevo. No tengo ni idea por qué. ¿Vale? No me han querido contar tampoco por qué. Así que así lo haremos. Yo es que andaba por Twitter, lo vi y me acordé de vosotros. Sí, Tirano, sí. Me lo han dicho... Anda, mira, una pantalla así infinita. Me lo ha dicho mucha gente y lo he comentado incluso. Sí. ¿O quieres ver la configuración? Que, bueno, así brevemente, muy rápido. Yuji Naka, creador de Balan, bueno, y también padre de Sonic, etcétera, ha dicho que lo despidieron 6 meses antes de que acabara el desarrollo de Balan. Mi opinión es que cuando faltan 6 meses, ni mucho puede empeorar la cosa, ni mucho puede mejorar. Así que... ¿por qué lo despidieron? Tampoco lo sabemos. Así que me gustaría saber más para opinar. O sea, eso es lo que... Esa es mi opinión por ahora. O sea, por qué lo despidieron, y etcétera. Bueno, vamos a empezar con esto.
La historia de un hombre llamado Stanley, no más pequeño. Stanley worked for a company in a big Bueno, building sí. where he was employee number Sí, yo los tapaba. 427. ¿Dónde Employee era number lo tapaba? 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed Ah, yo he trabajado de eso. Sí. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Sí, sí, This sí, is sí. what employee 427 did Me pasa every mucho. day of every month of every year. And although others might have considered it so, Con una mano el tío. ¿Qué? Stanley relished every Que moment solo le that hace the al orders niño. came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Bueno, si era feliz, ¿qué más se puede pedir en esta vida? And Tener then un one trabajo day, que something te very llene. peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. En estos casos lo que hay que hacer es Never in escaquearse all his years at the en company una oficina. had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Creo que ahora te puedes mover. Me da, ¿eh? Vale. Vale, la hora no está sincronizada con la vida real, porque no hemos puesto Pero las me han 7. hecho ponerla. Sí, 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 no digo como curiosidad. En este momento, luego ya All of his veremos. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pues tendrás que buscar la meeting room. ¿Cuál era su puesto? ¿El 4 qué? 427. Pues mira, tiene su despacho y todo. Vale. When Stanley came to a set of 2 open doors, he Cruzura entered de the door on izquierda. his left. El inglés no es difícil. De momento. De momento. Bueno, para que tenga dificultad, pues tenemos los Ya, subtítulos. ya, ojo, sí. Que no digo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Vale, nos están guiando todo lo que tenemos que hacer. O sea, me por estaban ahora. cerrando las puertas, ojo, ¿eh? Ah, y no puedes Porque he ir entrado a... por ahí. No tengo opción de abrirlas. Por ¿No? lo menos de momento, no. Ah. Vale, vale. Así que. Ah, mira, ahí hay otra. Sí, 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 la he visto, te decía. Ah, bien, bien. Es que justo en ese momento Perdón. me giré. Ah, lo siento. No, no, a ver. Sí, que me rascabais. El cuarto de la... Subió. Coming to a La staircase, limpieza. Stanley walked Subió upstairs hacia to la his oficina de boss's su jefe. office. Tiene pinta de ser ¿Ves? aquí, ¿eh? ¿No oyes las puertas? Sí, sí, se cierran tras de ti, sí. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Aquí no hay vida humana, pero se me cierran las Unraveled, puertas. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Eso digo yo. ¿Cómo lo sabes? Incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the Se newly cierran para que no opened se escape la passageway. calefacción, dice Puerta. Vale, es un juego muy narrativo. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Hizo? Pues no sé, tiene que ser en las estanterías, ¿puede ser? A ver, gírate a la izquierda. Espera, Que se que ve es algo. que me como lo muevo. Detrás de ti se ve algo. Ah, vale, sí. Uy.
es eso? No sé, po. ¿Un botón rojo? ¿Está claro que te están diciendo que le des? Sí, sí, perdón, es que no centro bien, ¿eh? Vale, hasta ahora todo muy extraño. Sí. Sí, lo de la calefacción está muy bien pensado, ¿eh? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. No me extraña It que te was a sientas stirring of sorprendido. emotion Tenía in un his remolino de chest, emociones en as el though he pecho. felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Uy, chispitas. ¿Qué? Para adelante, sigue para adelante. Solo hay un camino por ahora. Ahora, qué puntazo, ¿eh? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Centro de control mental. Uy. Espera. Tira para atrás, un momento, espera. A ver, tenemos dos opciones aquí. Hay dos opciones. No, pero ve para ¿Sigo allá. haciendo caso? Sí, es que, sí, curiosamente, le estamos haciendo caso a todo lo que dice el narrador, ¿no? Sí. Pues no, escápate. A tomar viento. Que seguramente el narrador ahora... This passageway had the word escape written on it. Decía escape, la verdad era que al final del corredor se encontraba con una muerte violenta. No le hagas caso, aquí nos está rayando la cabeza. Nos está rayando la cabeza. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to Si me da a mí que esto va a ser infinito, willingly confront his death. Con su muerte, no. Espérate, a ver. Sigue. Tírate. Pues resulta que sí nos hemos Espérate, morido. no, es una pantalla de carga. Nos hemos pasado el juego. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. ¿Qué pasa? Forever in his narrow vision of what this world is. ¿Ah? Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Wow. O sea, no puede. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body. Mentira, aún me killing puedo him mover. instantly. ¿Qué? ¿Y por a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Por tabla. No, que no cuente nada. No, te puedes mover, ¿no? Ah, sí. Está muy oscuro. Te está imparable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office, as alive as ever. Pues que has What muerto. exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was Espera, mira para atrás. ¿Ves que Stanley ya estaba muerto desde el momento que presionó iniciar? ¿Qué quiere? No, mira ¿eso qué son? ¿La oficina que hemos recorrido o qué? Sí. Ay, mira, diagrama de la oficina. Pues no hemos pasado el juego, ¿eh? Este plano muestra la oficina del comienzo del juego. El camino desde Stanley hasta las dos puertas de la primera parte del juego que se construyó. A lo largo del desarrollo se agregaron y se modificaron distintas secciones. Pero el diagrama fundamental es casi idéntico a la primera versión. ¿Cómo mola? Ya no hemos pasado. La oficina. ¿Qué es esto? Ah, que cuando mueres... Pero que ahí están los créditos, pone.
Mira los créditos. Te los pasan así, ala. Pues mola. Sí. Allí hay números de lo de la oficina. Aquí hay 3 puertas. Sí, es como una especie de museo. Pues... qué puntazo. Sonidos de botones. Bueno, vamos a ver si llegamos más lejos ahora. Porque parece ser que nos han matado, dicen. Tira para allá, para la derecha, a ver. Voy. Computadoras de la oficina. Mírala con el solitario. ¿Para acá? Espera, mira, gírate. A ver qué pone ahí. Ah, había leído Taka ahí, pero no. Pone No, pone Taka. Taggart. La oficina del jefe. Bueno, a ver si llegamos más lejos, a ver qué pasa, ¿no? ¿Por dónde quieres ir? Pues yo qué sé, esto es como una especie de reloj de la oficina. Parece que estamos... ¿Por ahí? Tira por aquí, a ver. Por aquí. Por aquí. La sala de empleados. Zona subterránea. Por ahí es por donde... Pues a ver, es que si te dicen oficina de control mental y te está una... Tomas de narración descartada. Grabó el diálogo de todo el juego. En 3 momentos diferentes a lo largo de los 2 años de desarrollo. Aquí hay tomas iniciales que no se utilizaron. Qué puntazo, ¿eh? Vale, aquí no hay nada, ¿eh? A ver, es que llegas a un sitio, dice oficina de control mental y te estás dando cuenta que estás haciendo, bueno, no había más caminos. Todo lo que te está diciendo el narrador, pues dices tú, pues no me voy para otro lado, porque no puede ser. Final de la libertad. Bueno, supongo que lo mismo hay que llegar a la libertad, cuando no lo tengo ni idea. Esto está claro. Ascensor de la sala de monitores. Oye, ¿esto es el final del juego? ¿Qué es esto? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. O de hacer caso siempre. Pues vamos a hacer... ¿Qué es esto? No me deja hacer nada. ¿Sí o no? No, pues No me nada. deja tocarlo. Ah, ya. Qué puntazo. Bueno. Oye, Porta, ¿se reinicia desde aquí o tenemos que darle al menú para reiniciar? Ni idea, ¿eh? O lo mismo hay algún sitio donde... Prototipo de diseño del juego. Bueno, que nos vamos a spoilear al final de si lo mismo... Esa de la oficina, 427. Sí. A ver, métete, lo mismo desde aquí. No, pero esto es... Ah, es como una especie de... Sinceramente... No os lo sé, ¿no? Voy a decir. Zona de guerra. Ya ¿Zona está aquí de la guerra? guerra. ¡Pum! No quiero leerlo. Se acuerda poco. Bueno, vamos a seguir, que esto tendrá algún fin, ¿no? No me digo yo que... Hemos vuelto a los créditos. Nada, he dado la Pues vuelta. dale al más, a ver, que lo mismo tiene algún main. Reanudar. Empezar de cero. Empezar Pues de venga, cero. bueno, empezar de cero. A ver qué pasa esta vez. O sea, te lo pasaste hace 6 o 7 años. Hacemos caso, ¿no? Ahora. Vamos a hacerle caso, sí. Vamos a ver. Ah, mira, hemos salido aquí ya directamente. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. La derecha. No quiero. La derecha. Ya This was empezamos. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, Nos vamos a quedar truly grandes a todo el room rato. worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate... Llegó, sí, el nenito ya es suyo, o sea... Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. El leznazo. Uy. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Y se reencaminó. Tira para abajo. No me reencamino. No quiero. Eso me pasó en directo nocturno, no pasa nada. No te But Stanley preocupes. didn't want to go back to the office. Hay He wanted días to que es wander mejor, es about bueno and dormir. get even further off track.
Y desvía el So now, in segundo order to más. get back, he needed to go, from here it's, left. No, ahí Oh, vuelven, no. ¿no? No, it's to the right, my mistake. No. Not Bueno, the ahora right. no hay Why más. would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Lo mismo el tío está recordando y por eso... Now, let's see. We went down right, left, ¡Olicen! down, ¡Hola, Zen! left, ¡Qué puntazo! Yep. Okay, yes. I've got it now. This story Bueno, is sí, está recordando, la está contando en pasado. this way. Por ahí. ¡Qué puntazo! La narrativa mola un montón. No. ¡Uy! No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Te arruinará Uy. la historia. ¡Guau! Espera, gírate un momento. Okay. We just... ¿Esas eran todas las posibilidades? Oh, who am I kidding? It's all rubbish. Ya lo arruinamos todo. Hostia, estamos Toda fastidiados. la historia ya no sirve para nada. Rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game. ¡Hola! This time, suppose we don't wander so far. Esa digamos que no te debía tanto. From the top. Vale. Nos estamos rompiendo. Vamos a hacer caso, Alia, ya. Sí. Va. Vale, salimos de office. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, al menos camina rápido. ¿Por qué no están abiertas las puertas? Wait, what? ¿Eh? No, I restarted. I swear. Juro que I reinicié el juego desde el restarted the game principio de over, todo. completely fresh. Everything should be. Oh, did something change? ¡Qué puntazo, eh! Did you change anything when we were back in No. the room with all the monitors? No Did you cambié nada. move the story somewhere or? Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. A ver, muévete por las puertas, a ver. It's an adventure. Yep. Come, Stanley. Let's find the story. Jolín. Pues mira, la primera que pilles, venga, va. Venga. Esa que tiene mueble. Digo, caja o lo que sea. Uy, ¿te has fijado? ¿Qué? Que dos puertas dan a ella. Como dos. Esta Esta es la que hemos entrado. y por ahí. Ah, vale. Ahora están dando vueltas. Ya lo sé. Estaba mirando. Si me dejan tocar algo, pero no me dejan tocar nada. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise Pobrecito. you there definitely was a story here before. Do we need ¿Qué to dices, start de verdad? again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Pero bueno. Va más rápido cada vez o mi imaginación. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Qué cachondo el narrador, dice Burta. Es un puntazo, ¿eh? ¡Joder! Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's Vale, ya possible entiendo that por qué Stanley's decía lo de about reiniciar where el we juego. just came from. Why don't we Porque go back parece que in sí, que direction? cada cosa que Have you missed decidimos anything? va cambiando algunas cositas. Entonces, toda decisión se acumula, incluso la primera. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our ¡Hola, steps. Chex! ¡Oliche! ¿Cómo estamos, Chex? Y volvamos por el otro lado. Estamos flipando Pero- un poco. ¿Esto qué es? No sé, yo he entrado ahí desde la oficina. Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that Es un correct? edificio de oficina. Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this?
You win! ¡Ah, mira tú! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh no. No, no le parece bien. Right about this at all. Sí, bueno, últimamente voy ahí Work for that win. como me peino. ¡Hola, Siru! Hola, And this is Siru. not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out está by poniendo whatever this nervioso. place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Otra vez. ¿Quieres? Venga, va. Pues no, no quiero. De aquí no hay nada, Oh. cariño. Tienes que salir. ¿Y si toco el ordenador? No haces nada. Pues para que no te pierdas, te dice Porta. Este juego es una movida, All dice right, Siru. I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow No, the line. antes no giré por ahí. What's that? No has seguido la línea. Ya. Huevito. No, no, I'm down. We're living it up to the line from now on. No puedes abrir. Así que sigue la línea. Vale. Solo quería seguir un poco la contraria. Ya. 4B6, 437, 4B5. 4 ¿Eh? 4. 437. ¿Por qué esta puerta tiene una numeración diferente de esta? 4B7. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Uy, no. Now, we Espera. da la both vuelta. agree that the nature of existence is in fact a Sigue la línea. byproduct of No, one's pero por aquí es un subjective atajo. experience No, of bueno. that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of Vaya, this vaya, office, se está is poniendo this profundo, office, ¿eh? in fact, the skeleton of my own relative Pero bueno. experiential mental subjective construct. Whoa. Hang on. Sí, se te ha ido de las manos. Well, I'd like to apologize. ¡Yu! Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Mira, tiene música de juego. Uy, relajante no es, ¿eh? Qué puntazo, ¿eh? La verdad es que ahora ya entiendo por qué dicen de no saber nada del juego, porque... Espera, mira. Aquí el pedazo de... No, ¿para qué? Si luego está... Me he rayado, con la línea, o sea... Wait, cut the music. Sí, Go back gracias. and look at that Vuelve y mira el hecho. ¿En el hecho? Qué juegazo, Dios. Qué recuerdo. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You Vale. won't want to miss anything. Sí, bueno, con mi memoria fotográfica, que creo que quien me conoce sabe que yo veo algo y lo recuerdo exactamente igual que como es una memoria fotográfica, más que nada también porque tengo esto a mi servicio. Seguro que no... que no lo olvido. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Sí, Uy. estás volviendo. ¿Qué dices? Eso es Anda. todo, sí. Venga. Pero bueno.
Qué recuerdo, dice Chex. ¿Qué te empotras? A ver. Has venido de ahí. Pues tira para Pues allá. tiro para allá. ¿Otra vez aquí? Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. ¿Esos serán los posibles finales o caminos? Ni idea. Ni idea. Está cansado de hablarte ya. Sigue. ¡Eh! I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Bueno, tiraba... No. Antes hay una puerta ahí, ¿eh? Oh, this all sounds perfectly doable. Sí, Why don't we cerrada. simply start wandering in... Well, I don't know. No, ahora no hay nada ahí, ¿no? Espera. La que va a abrir allí te ha abierto la puerta. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your Está dando imagination. vuelta. Whatever it might be, Sí. Stanley, I'm ready for it. Me gustaba lo de la línea. Oh, no, not you again. Mira tú. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Vale. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Uy, no. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us miras al ask, suelo. will taking Para the seguir la right línea. door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Y la otra no la abre, claro. No. ¿Cómo? Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game eight times? 8 veces. Really how all this goes? Segundo reinicio, cuarto determined? reinicio. So now, according to the Quinto schedule, I reinicio. restart again. Then what? El Am I narrador just se olvida de los supposed to reinicios forget? anteriores. Ha jugado al What if final I de la don't want to conclusión durante forget? 18 minutos. My mind goes blank Este simply because reinicio. it's written here on this thing wall. Well, who consulted me? Séptimo Why do I get to reinicio, ya no hay oficina. Why don't I get a say in all of this? Is it really? ¿Cómo que muero? Can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Se va a ir. ¡Nos va a dejar aquí! And the timer stopped. Uy. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Este hombre se raya mucho, ¿eh? Well, in the meantime, if you... ¿Qué ha pasado? He perdido... ¿Cuántos reinicios ha habido? O sea... ¿Ese era el sexto? Es que al octavo pone que... All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ya has tocado algo, te dice. Puerta. Ahora hay puertas. Otra When vez. Stanley came to a set of 2 open doors, this ¿Quiere was hacerle not caso the correct ahora? way to the meeting room, and Stanley Vale. knew it Uy. perfectly Pues well. ya no. Perhaps he Bien. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. La foto del helecho al final no sirvió para nada. Chex dice empiezas la sexta. Ah, vale. Wow. Yes, this room. What a beautiful, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Es que, a ver qué hay aquí. Seguro que no ha servido, dice Stanley was puertas. so bad at following directions, it's incredible Para he seguir wasn't indicaciones. 5 years ago. Increíble que no te despidieran hace varios años. ¿Has visto? Un almacén. Yo no estoy mintiendo. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. ¿Qué pasa si I'm me not lo your tiro? enemy, No. really, I'm not. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Quería saberlo. Everyone thinks you are very tough. Bien hecho, te he dicho. Es que quería saber. Eso no lo ponía en la historia, esa que decía que estaba todo decidido. Ha hecho falta 8 reinicios, ya se tira el solo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale. Ahora sí tiraré por la de la Izquierda. izquierda. Here we When go. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. ¿Pero qué habría pasado si hubiera tirado...? Pues que ha pasado lo de antes. No, pero me refiero por que me he caído. También quiero saber lo que... Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire. Ya está, mira, ahora voy a toda velocidad. The lounge was sublime, a work of art. What but eager Hola, to get back Ulf. to business, Hola, Stanley Ulf. took the first Fondo open door on izquierdo. his left. No, ahora esta. O sea, quiero hacer lo de antes. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. it Esta vez wasn't no me 5 tiraré por ahí. years ago. Ya hemos visto que, que las piernas de este hombre tienen un límite. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been Claro. about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. No, a mí este tipo de Te experiencia está diciendo que has desaprendido a que no hacemos que ignorarlo. me molan, ¿eh? Porque yo qué sé. Con decir que mi película favorita es la del Día de la Marmota, o sea, atrapado en el tiempo, Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's No been puede abrir waiting. puerta. a ver, tú piensas que soy un tío que ha estado toda su vida pulsando botones en una misma oficina, normal que el tío quiera saber, uy, esto es lo que decía de ambular por la oscuridad. Vamos a ver, tiene toda la pinta, ¿eh? Uy, That's her, Stanley. ¿quién? ¿La narradora? ¿Eh? Uy. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Sí, Who no want to tiene. commit their life to you? Qué juego Stanley. más Make a point peculiar, here, dices. Stanley. Sí, sí, Let me sí. get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ábreme. Gírate que hay más Bueno, sí, puertas. será 427, claro. O sea, yo vivía en mi oficina, ¿no? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Pues tu maniquí. Mm. Buen día, empleado. Oprime B en tu mando.
Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. No quiero. Estoy dándole a todo menos... Ah, mira, si te puedes agachar. ¡No quiero! But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. Ay, no, no. From behind his desk, perdido. dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. ¿Qué televisor? No sé. Ah, no. ¿Eso? And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. A ver, te veo un apartamento de esto de 500 euros de Madrid, ¿no? Por lo menos, ¿eh? At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. A cada decisión se transforma más en la oficina. With monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it ¿Un juego con un bebé? Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his He mirado el mando para ver el botón. Estoy ya... wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing's changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. ¿Y dónde voy a dormir aquí? And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. No puedo saltar ni nada. Watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Vale. Pulsa. Le doy a la... Can he just not hear? Es que no me oye. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Vale. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. No me da por perdido, ¿eh? Maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried Oliver, again. Rosita. And Stanley pushed a button. ¡Hola, Bel! And I tried. Me ha matado. Yo no he pulsado ningún... Bueno, estaba moviéndome, la verdad. El fin nunca es el fin, el fin nunca es el fin, el fin nunca es el fin, dice. Aquí otra vez estamos, fíjate tú.
Vuelta a empezar. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder Estoy now, empezando a he would pensar que el surely juego va catch de Si esto. mirabas It was por only a encima matter del of time. hombro, lo descubrirías, dice. ¿Hay alguien más? Ah, no sé, ha dicho que alguien te estaba siguiendo. Es que no estás leyendo. Vuelve. Sí, sí. Sí he leído, sí. Bueno, Pero me he girado y no he visto a nadie. ya, ya. No, voy a seguir. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Vale. Es que no hay derecha, ¿no? Ahora. ¿O sí? No me para No, mirar. ya lo vi. ¿Qué tal el juego? Dice Belros. Pues Una es paranoia. Yet Sí. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, La sensación Stanley que da walked es que, upstairs to his boss's office. Están cubiertas todas las decisiones que puedas tomar. Porque el narrador las comenta, claro. ¿Qué es esto? No voy a coger nada, cariño. ¿Qué pone ahí? Quería mirarlo solo a ver si... No, que esto no va a tener la resolución para verlo, pero quería mirarlo el papel. No se ve nada. Soy un rayado. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? Uy. All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Sí, sí, lo All of está. my coworkers Stanley. blinking Está dando vueltas, tío. out of existence in a single moment for no reason. Ahora tengo dudas sobre lo de que Está en la están octava. siguiendo. Stanley pondered Te this. decía que He dabas began to vueltas make hasta other aburrirte. strange observations. For Pues es example, posible. why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever Mira, cariño, ¿eh? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all. Tú, que me lo tenía que saber de memoria, pero me apagan la luz y me matan. He hadn't asked himself sooner. O sea, Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? todo no. Now the Todo voice was no. describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. Nunca he tenido un sueño así, he tenido sueños muy raros, pero nunca uno así. And wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over.
Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life. ¿Nos han dado logros? Ponía ahí. I am normal. Pero yo diría que es algo del juego. Everything will be Lo pone fine. al principio. I am okay. ¿Cómo? Ah, estoy donde me quedé. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? De un sueño se ha convertido en una pesadilla. And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call ¿Y este era Stanley o qué? after a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect. Diría que este es el streaming en el que menos he hablado, ¿eh? Sí. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ahora tiene cara de estar rayándose ya. Estoy flipando, o sea... La verdad es que me ha sorprendido el juego, no... Es que no tenía ni idea de qué iba, o sea... Esto me suena. Yo aquí he estado. Esto ya lo he hecho. Uy. Vale, no habla, ¿eh? When Stanley Ah, came sí, to a habla. set of two open doors, he entered the door. Te hago caso, sí. Ahora te haré caso. Yet there was not a single person here either. Sí, que vaya por Feeling a acá. wave of disbelief, Stanley decided to go up to his Ahora boss. subiré. Coming to a staircase, Stanley Subo, walked no te upstairs preocupes. to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret Tira el teclado. Ah, no, el teclado sí. 285. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Uy. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 284. Yet incredibly, by simply pushing random buttons, ¡Detrás del escritorio! Stanley happened ¿Qué? to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. A la izquierda estaba. Allí. Ya me he ido tarde, o sea, me he ido cuando ya...
Uy. Vale. Vale, vamos bien. Ahora estamos haciendo lo de la primera partida. Las chispas esas, que Nika se asustó. Y aquí en la primera fuimos para allá. No voy a meterme, ¿eh? No me meto, pero voy a hacer así un poquito... A ver si dice algo. Que no sé, me está probando cosas. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley La thought. sala de... Did he have ¿Sí? the strength to find out? Pero ahora, bueno. Sí, bueno, ahora está por otro lado. Esto encenderá las cámaras. Pero no tiene más botones. Sí, lo estoy probando. Solo que no tiene más botones. Odio los lunes. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom ¿Cuál es la mía? nothing. 427. Sí, estoy... Izquierda, cariño. Sí, que está numerado, además, digo, ordenado. 400... Ya nada. No, pero se va cambiando. ¿No? Bueno, puedes avanzar. Pero quiero ver... Mira, 427. Employer. ¿Hay un código? No, pero es el mismo código. CCTV. Míralo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? ¿Por ahí no es por donde vi? No. ¿Eh? ¿Qué es un ascensor? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Cariño. Ya, estoy mirando. A ver, déjame hacer cositas. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Uy. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Sí, hay una escalera. No veo nada. Vale. ¿Dónde? Yo hago lo que me digas. Ahí. Esto no es una escalera. No, sí, me parece que está como alto, pero no... No, si será por aquí. Lo que pasa es que estoy yendo... Creo. Como la otra que había Pues no la he visto. Lo siento. Te vigilan. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. On. Oh, Stanley. You just activated the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley. I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go.
turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Vale, le digo. Ah, no, no. That this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 minutos. Now this ¿Para? is making things a little more Irme, fun, vale. isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Pero, ¿por dónde? This is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More que hay números. Vale, este es el 4. about me, ¿No? where we're going, what all this means. I barely know where to start. Vale, pues habrá que buscar los números, digo yo. You'd like to know where your co-workers are. Aquí está A el moment of 3. solace before you're obliterated. Cachis, ahí hay uno. Right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. El I'll 5. tell you Cago en. what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Uy, se ha cerrado la Sometimes when I puerta. tell it, Vale. I simply let you sit there in your office forever, ¿No? pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing every No parece que hagan nada. or I let it burn to a crisp. I have to say this though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make 5. sense of Ah, everything, tres. and take back the control wrested away from you, Ahora it's las quite escaleras. rich. Ok. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go around will be even better. My Buah, no lo hago goodness, ni de only coña. 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some ¿Dónde extra estaba? time on the Ah, menos mal. These are precious ¿Dónde estaba el additional 5? seconds. Está por aquí, ¿no? Time doesn't grow on Yo era el 3. Estaba ahí. Dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no Ah, no idea estaba mirando el tiempo, a ver. what you're supposed to be doing right now? ¿Y qué Or pasa? did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of No, turning it entré ahí on? otra vez. I mean, Yo qué sé. running from ¿Habrá button to un sexto button, botón? screen to screen, escalera. clicking on every little thing in this room. Y ese... Numbered buttons. Ah, ya. Ooh, these colored ones. Or maybe Sí, this big pero red parece button. que no hay nada, Or ¿no? this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler ¿Los for pongo you. todos verdes? That timer isn't No. a catalyst to keep the action moving. ¿Hay algún código de It's colores just por aquí? seconds ticking away. Ahí hay una numeración. You're only still playing instead Bueno, of voy a watching ponerlos the todos cutscene, verdes, a ver and I qué want pasa. to watch you for every moment Bueno, that amarillo, you're va. powerless. To Que see se you controla made un poco whole. raro. Esto. This is not a challenge, it's a tragedy. Anda. You wanted to control this world, that's fine. Eso es jodido. But I'm going to destroy it first, so you... Adiós. Empleado 427. ¡Jo! Take a look at the clock, Stan. ¡Me han fichado! That's 30 ¿Cuánto queda? seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending. ¿Qué? Just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another Ya la has chance. liado, dice Taka. ¡Takashito! ¡Taka! ¡No sé qué hacer! Every second of your inevitable life, from the moment we fade in until the moment I say. Esto lo he pulsado. A tomar viento. Taka, ya llevo 1 hora exacta. Por cierto, aprovechando que está Taka aquí, vamos a cantárselo en Repetimos, directo. Venga. pero bien. Sí, va, ahora bien. ¡Cumpleaños feliz, Taka! ¡Cumpleaños feliz, Taka! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Estoy en la calle, escondiéndose la lluvia en un portal. No pasa nada. Para que nos I can't escuchen wait to tell todos. this story to my coworkers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, Porque está todo lleno de papeles ahora. Oye, ¿esto es infinito o qué? New content. Uy, tiro para allá. Oh,
New content? What does that mean? Os odio. Gracias por todo. Hola, Lowell. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé. Jolí. Está empapelado, sí. Oye, ¿tendría que reiniciar ya el juego, Taka? No sé si era coña lo de reiniciar. ¿Por qué va? ¿Ah? As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and Esto es como en un tren de la bruja. expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe. Fíjate que alguien dijo algo de pulsar botones y yo pensé, pues ya ves, lo mismo hay que utilizar la pantalla táctil o salió en ordenador porque tienes que estar ahí pulsando cosas, pero no me esperaba que fuera así. For consoles and home computers. Ya es que no es un juego normalito, ¿no? No lo es, no lo es. Features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable. Ultra Salta después de Deluxe. este final si quieres. Oh, well, this sounds Vale, vale. delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. No, solo tiene el camino. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Es el modelo. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Uy, mira qué mal rollo por los dos lados. Los ascensores antiguos no tenían puertas de estas que se cerraban y veías los pisos moverse así. A una tía mía se pilló un brazo así, ¿eh? Let's see the content. Give Y me the menos mal que content, pudieron Stanley. pararlo. De Jump muy All bien. right, let's see it. Círculo de sal. Para saltar. Bien. Saltos restantes. ¿Qué cosa está? Sí. Ahora ya no puedes saltar más en el juego, ¿te imaginas? Y ya está. Por culo. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Another elevator. Stanley, I have to ¡Termina! say, initial Madre mía. impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what Así lo dejamos para otra vez. If this is new content, then I could just read you the whole Porta, dictionary. ¿estás There's ahí? hours of new ¿Crees content que right si there. alguien no llega le I could pondrá count aquí al to final de la 30 puerta trillion. azul? Ah, pero que hay que llegar a algún lado. Dice, me has apuñalado en todo el Hours podcast. of new content. Oh, wait, there's more. But I knew there had to be something else. Let's see. I'm ready for everything. Él es así, Porta. Es como sus dibujos, malditos. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than Sí, to eso make pasa an mucho, easy ¿eh? dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around Hace me lo the pasé content, año, me I'm acuerdo de afraid. poco. Según It va could caminando never me have viene lived en up to flash. such Sí, sí, pues. expectations. If you're Hay still muchos with me, finales y la gracia es let me just descubrirlos todos reset mientras the el game, juego juega and we'll contigo, try to dice get Taka. back to what Vale, the vale. Stanley Parable is Estuve really probando about. cosas. Pero reiniciamos. Bueno, espera, después de este reinicio, estoy intentando sentarme. Having a great time También. Puedes together, sentar. Sí, estoy sentado. Sí, What do hombre. you say, friend? Yo cuando me siento no veo la silla, ¿eh?
Pero porque los juegos estos eran en primera persona. Solo quiero ver el Chao, principio de Takashito, disfruta mucho. Sí, Taka, disfruta que te lo mereces mucho, amigo mío. Vaya pedazo de análisis. Dicen que se ha marcado. Iremos a Luego verlo, podremos, claro. La oficina da otro sitio ahora. De verdad tengo que empezar de nuevo. No, es distinto. No, pero tengo que reiniciar, que me han dicho que lo haga. Pues reinicia. Venga. Empezar de cero. No, porque... A ver. Saldrá menú. Antes creo que puse eso. No sé. No, antes pusiste empezar de cero. Por eso. Y sí que guardo el S porque... A ver. ¿Logros? Ah, mira. Bueno, que Voy a ya... pisar el césped. Logros. Qué gracia esto. El infinito. Es como si hacemos nosotros así, mira. Voy a ir al aseo, hermoso. ¿Quieres algo cuando vuelva? Te quiero a ti. También. Un vasito de tónica, por favor. ¿Con limón? Sí. ¿Sí? A ver, como si hacemos nosotros... A ver, si lo hago bien. Que ya de paso que hago esto, voy a... A ver, leñe. Aquí. Exacto, como si hacemos nosotros así. El bucle infinito, lo mismito. Bueno, voy a hacer pausa. Pausa de nada. Pausa de nada. Una pausita muy, muy pequeñita. No para hacer el bucle infinito aquí también. Oye, por cierto, ¿y si lo muevo? Si lo muevo esto, se verá bucle sobre bucle. Bueno, igual. Para comentar un par de cositas, la primera de ellas es que lo que estábamos diciendo antes, aquí está el análisis de Taka de Stanley Parable Ultra Deluxe. Ultra Deluxe, no Deluxe, sino Ultra Deluxe. Ultra Deluxe. A ver, me gustaría saber qué añadidos han metido con respecto al original. Es algo que trataré de averiguar. Lo mismo aquí, mira, fijaos, el análisis, es que ni había entrado en el análisis de Taka. Vale, ahora ya entiendo por qué Taka me dijo lo de los menús el otro día, de ancla. Índice, análisis propiamente dicho, Stanley Parable Ultra Deluxe. Análisis al cuadrado. Vídeo que cura todos los males. Conclusión. Dijo Taka si podía hacer un análisis fuera totalmente de lo normal con este. Y desde luego parece que... Ya veo a qué se refería. Ya veo a qué se refería. Sí lo ha hecho. Sí que lo ha hecho, sí. Poner ideas. Y aquí está, un 95. Un 95. Prometo leérmelo. Porque tiene pinta de ser tan especial como el propio videojuego. Conclusión. Ah, mira, te iba un vídeo y todo. Baby Animals. O sea, en plan... Sí. Un análisis, bueno, muy acorde con el juego. Bueno, ahora voy a continuar, voy a empezar de cero, pero os voy a recordar que estamos... Bueno, esto el que vea este vídeo en otro mes, pues nada, ahora mismo estamos a 28 de abril de 2022. Este fin de semana es el sábado, concretamente es fin de mes, y vamos a hacer nuestro streaming mensual, o sea, todos los fines de mes hacemos nuestro streaming especial de fin de mes, en el que hacemos un sorteito entre los subs, ¿vale? Vamos a sortear 15 euros para el sub, y además, de forma adicional, 2 códigos de Ark Survival Devolver para Nintendo Switch, que es un juego que a día de hoy, pues... Y desde 2018 está un poco... Se puede jugar, pero... Y te puedes divertir, pero también lo puedes pasar muy mal. Que se lo digan al pobre Berserker, que anoche empezó a jugar y dijo... Se vio atacado por todas partes, diciendo... No, ¿qué hago yo hoy? Si es que estaba el pobre que decía... ¿Qué hago yo hoy? ¿Qué hago yo hoy? Dinosaurios por todas partes. Él ahí, que le habían matado todo y bueno... El caso es que sorteamos 2 versiones en honor a que el juego se va a actualizar y va a recibir todas las actualizaciones que no hemos recibido desde 2018. O sea, en 4 años casi que salió el juego, 3 años y medio lleva. Así que si queréis participar, pues seguidme a mí en mi Twitter. Mi Twitter, que lo voy a poner aquí para que... Twitter Elon Musk, no es ese mi Twitter. Es alias79
alias 70, bien, 79NN. Y nada más entrar en mi... que por cierto, estoy últimamente muy dibujón. ¿Veis? Me he cambiado hasta me he hecho yo... la que tenía. Bueno, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis, el concurso, ¿vale? Entráis aquí, solo tenéis que... no tenéis ni que hacer retweet ni nada, simplemente seguirme. Seguís a Rafa Mañas. Contestáis a este tweet con alias no vuelvas a Ark, demasiado tarde porque ya he vuelto. Lo copiáis tal cual. Y entre todos los que han dejado un comentario aquí, pues sortearemos una copia del juego, ¿vale? Y además, entre los subs del streaming del sábado, sortearemos otra copia del juego. O sea, tenemos dos. Si alguno quiere comprarlo, dice yo no quiero sorteo, os vais a CD Case, la web donde venden juegos así digitales, vaya. Bueno, me refiero a claves digitales de muchos juegos. Y por 15 euritos lo tenéis. Últimamente he comprado muchas claves allí porque mi hijo me ha dicho, oye, que estos amigos también lo quieren. Digo, pues que me den la pasta. Me han dado la pasta y ha comprado por lo menos cuatro claves. Más las 2 que he comprado yo, 6 claves he comprado este mes. Servidor 76 de Arca, ahí os estamos esperando. Bueno, pues lo dicho, ya después de este momento publicitario, empezamos otra vez con Stanley para ABRE. Ayer lo pasé fatal. Claro, es que... ¡Hola, Fukura! ¿Cómo estamos? A Fukura lo intenté... ¿El qué? ¡Ay, Chex dice! Yo me piro también aprovechando la pausita. Un besazo, ha sido súper divertido. Muchas gracias, Chex. Como siempre, un placer tenerte por aquí, amigo. Y vamos a seguir. Vamos a empezar de nuevo. Que no sé si así se reiniciará o me mantendrá algún tipo de continuidad por mis decisiones anteriormente tomadas. This is the story of a man named Stanley. No, pero este es el principio. Vale. Guay. Un Argentavis. Empecé a jugar y se lió. Sí, es un juego que hay días que... Uy. Pues empezamos ya diferente. Esta no es la oficina. Fíjate, hay una foto de la oficina. Una foto de cómo era la oficina. Bueno. Por cierto, si alguno quiere seguir a Ulserker en su canal de Twitch, le haréis un favor, porque necesita llegar a los... Serker 85 necesita llegar a los 50 seguidores para poder ser afiliado, y ya que le puedan donar bits, ya que le puedan hacer comprar subs y todo eso. Y está, me parece que en los 30 o algo así, ¿no? Bueno, he dejado ahí el S por si tenéis un momentillo para seguirlo. Que no cuesta dinero. Uy. Stanley, come over here. Ya empezamos. In the vent. I want to show you something. Yo voy. Uy. Pues sí que... Bueno, está lo Adin. Toma. Lo mismo No, era te lo paso, por tío. ahí. Ah, pues sí. Ah, no, sigue tú. Okay, you remember how Parece que no. Lo básico y satisfactorio que fue el contenido nuevo de Ultra Deluxe. Me puse a pensar en el pasado y lo superior que era de Stanley para ABRE. Y lo escondí aquí, donde lo desarrollé. Ah, pero no hemos reiniciado. ¡Uy! ¡Ole! No, vaya... Pues no se ha reiniciado el juego, ¿eh? O sea, continúa. Ah, no puedes saltar aquí. No puedo ir para un lado. Cada vez que le da suena de... Uy, qué bonito. Fíjate tú. No solo sabe diseñar oficinas esta gente. Y hay un lago. Y al lado. Y una casa ahí a lo lejos.
Ah, mira. Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with Ya a se cheap acabó, dice Nintendo Switch port? Remember back in October of Esto era ugly. when the game Antes de que lo originally ensuciaran con una back then, video versión para games had Nintendo Switch, integrity. ojo. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Desperdicio. Él siempre hace botón de, digo, ruido de botones. Gírate un momentito, que quiero ver qué hay ahí, en la mesa. Encima de la mesa. Ah, el juego en CD. Vale. Que no sé si... No sé, este no lo lanzaron en Steam. No lo sé, no lo sé. No sé si estaba en físico. Esto solo acaba de empezar. Una sucia versión para Nintendo Switch. Eso me ha gustado. Oh. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. A ver si Like estará the en stunning XN. triumph of games journalism. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, 10 de 10. Stanley Parable strives Hostia, and de- then succeeds to be every game Destructoid. ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It Wow. was literally every game ever created. It was Skyrim. It was Fuera Persona Skyrim, fuera 3, Persona it was all 3. of them. Fue. And now, Ah, vale. Nada. it's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. De ascensor nuevo. Y le han hecho homenaje hasta la review de Destructoid. Perdón. Las dos puertas. No me acuerdo cuando tiré por la de la derecha. Ese es el... Mira, el empleado del mes. A ver, gírate. Ah, no, persona... Será El Stanley. año. Mira. Y la otra era la chica esa que lo encontró muerto. Ya no me acuerdo de su nombre. Mariela, sí. Bueno, Para Scott. La oficina. Stanley en la oficina. O sea, Here's another moving passage. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of Esto es- mira otra review. and one that offers some of the most Ay, esta es la de... A ver, mira para arriba. rewarding choices I've Game ever been Spot, ¿eh? confronted with in a game. 9 out of Bueno. 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the Nintendo Switch. Boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist No the necesitaba urge to la go versión meddling ultra with a deluxe, beloved parece. franchise. Qué puntazo. ¿Y cómo pasas ahí? La habitación seria. A ver, tira por ahí arriba, a ver. ¿Por dónde? Por las... Ah, no son Escalera. escaleras. No, me he rayado. Perdón. Ah, se ha abierto la otra. Vale. Vale. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give No, to se ha go abierto back, esta. to have it all over again. Todo de nuevo. Hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Steam. Yeah, the extremely popular online storefront for computer games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Las reseñas de la gente, ¿no? ¡Ah! ¡Míralo! Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining.
Y no pone cuánto tiempo ha jugado. A tomar viento. Que hay algunos que te ponen comentarios así y los miras y han jugado 5 minutos. Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Estamos viendo las entrañas, ¿no? Del juego. Mira, aquí guardan en las otras las han enmarcado guay. Ahí vienen grandes y las reseñas negativas de los usuarios, ¿eh? Las tienen ahí tiradas. Pero eso de gas reviews, o sea, son un cuesco de... Ponía 2 horas y algo. Que había jugado. Ah, vale, no me he fijado. Pues nosotros lo vamos a dejar en las 3,1 horas. Ay, vale, no me había fijado, fíjate tú. For someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? Y ya ves. ¿Y para qué juegas 500 horas? 5 de junio de 2010. Fíjate tú que está ahí lo de las horas y ni me he fijado. Estoy cegato. Pero las buenas no se ven. Nosotros lo vamos a dejar en la horita y media. O sea, puede que hagamos este final y ya está. Más que nada porque también si alguien quiere jugarlo y se lo vas a destripar. No, hombre, no. Si muchas de las personas que dejan esos comentarios son trolazos, vaya. Así que no te preocupes, narrador. Mira, ahí hay otra. Mira, esta juega casi 10 horas, ¿eh? Sí, ayer fue Fukura. Un botón de omitir. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Uy. Ah, mira, botón de... And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. A tomar viento. Well, you really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the part of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. It's not unendurable. Stanley, Ay, pobre. Stanley, please don't 12 horas. again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer in my. Sí, porque aquí tienes que esquivar todo el rato. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no... Te calle. Oh, Stanley, you're back. Viejo. Oh my goodness, I have someone to talk to again. Ha muerto la planta. Stanley, I think it's been a week. A una semana. Or 2 weeks. Uy, en el suelo. Ah. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Después de un año. Uy.
¿Ha muerto el reloj? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. The end is never the end, 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 is never the end. Pobre narrador. No están ni las hojas ya muertas de la planta. A ver. Ah, sí, sí están, sí. ¿Qué ha pasado? El apocalipsis. ¿Ya lo mismo se puede salir? ¿Por dónde? Pues yo qué sé, mira a ver, por ahí detrás, que se ha derrumbado... Se ha derrumbado la pared esa falsa. Ah, vale, sí, sí. Hay escombro ahí. Sí, no puedo pasar. ¿No? ¿El fin de los días o qué? Al menos el botón funciona, ¿eh? Ahí va. El mundo se reinicia. Vuelve la naturaleza a invadir las construcciones del hombre. Es de noche, no se ve nada. En el streaming se ve más clarito por eso. Sí, siempre os pasa, ¿eh? Mira para arriba un momento antes de darle. Eso se ve negro. ¿Y ese ruido? El botón cuando sale. No, no, no. Ah. Ay, Anda. ha morido el botón. Ah. No corres más. Gírate a ver si se ve atrás. Sí, sí. ¿Pero qué leches? El juego no iba de una oficina. El fin nunca es el fin. ¿No suena? All of his co-workers were gone. Vale, quietos, quietos, paraos. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, nuevo contenido. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. Vamos a dejarlo ya. Vamos a dejarlo ya, que si no vamos a destriparlo entero. Vale. Ahora si quieres tú y yo seguimos. Fuera de streaming. Yet there was not a single Vale, person pero here si either. despides... Sí. Bueno, un puntazo. Voy a llegar hasta la OFI que la han visto. Sí. Un puntazo de juego. Sin duda ha sido un poco extraño. Ha sido muy extraño. Ha sido toda una experiencia. La verdad es que nunca había jugado algo así. No me esperaba que el juego fuera de esto. Uy, ahora... He podido abrir la puerta.
a cada vez que empezamos estamos viendo cosas nuevas, no estamos viendo... Aunque es repetición, siempre es diferente. No hemos visto un... ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Siempre hemos visto algo diferente. Es un puntazo, toda una experiencia. Y desde luego lo que me habían aconsejado, que si no sabes de qué va, la experiencia desde luego sorprende más que si hubiera visto algún vídeo o cualquier cosa. Me ha dejado, es que no sabía si era de picar botones, como decían, si era de la vida de un oficinista haciendo cosas de oficina, si era... Estaban mirando en Twitter y me saltó un tweet de alguien que estaba jugando a un juego, que está tocando un ordenador, y lo quité de inmediato porque dije, a ver si va a ser eso, a ver si va a ser de ese juego. No, que va, no tenía nada que ver, o sea, no tenía nada, no sabía ni de qué iba, y la verdad es que me ha sorprendido. ¿Y a ti, Nika? Muy bien también, me está sorprendiendo que no llegamos a ningún sitio, seguimos bajando. Y encima no habla el tío, Todo un puntazo. ¿Llegaremos al infierno? ¿O me moriré aquí? No lo sé, pero qué mejor momento para terminar el streaming que dentro de un ascensor. Y nada, gente, pues muchas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que hayáis disfrutado, nosotros mucho. No he ido a ningún sitio. No, es verdad, no se ha movido. ¿Sí? ¿O sí? Sí, esto es diferente. Es diferente. Que sea, no entres ahí que se te cierra la puerta. ¿Sí, no? ¿O no? No lo Sí, sé. es distinta, porque cuando entrabas aquí, no estaba esa Sí. puerta. Pero sí. por ahí es por donde has entrado ahora. No, por la de... Bueno, no sé. Ahora seguimos jugando The nosotros, moment he entered his manager's office, Esto no se ha acabado. Stanley Lo he dicho, froze in gente. his Muchas gracias a todos por haber estado ahí. so Hasta la angry. próxima. Hasta la próxima. Adiós. Y ya está. Puntazo de juego. Sí.